Todo comienza en una enorme calle donde muchas personas celebran la llegada de la Navidad. Todo está lleno de luces, decoraciones y ese cálido ambiente navideño que hace que cada rincón se sienta especial. Entre toda esa multitud, una familia pasea junto a su pequeña hija, y sus padres le preguntan si se ha divertido mucho ese día. Ella, completamente emocionada, les responde que su día ha sido genial, mientras sus padres sonríen enternecidos por la reacción de su pequeña. En ese momento, un sujeto enorme aparece delante de ellos, y la niña se sorprende al ver el gigantesco tamaño del hombre frente a su familia. A pesar de su apariencia imponente, este hombre simplemente se disculpa y le cede el paso. Mientras hace esto, en su mente maldice y se pregunta por qué siempre tiene que agachar la cabeza y dejar espacio para los demás, aunque al final termina diciéndose a sí mismo que eso es natural. Mientras sigue rodeado por una gran cantidad de personas, piensa para sí mismo que, en toda esa calle llena de gente, él es el único que está completamente solo. Entonces continúa caminando durante un rato y, mientras avanza, dirige su mirada hacia otra persona que, al parecer, también se encuentra sola, igual que él. Se trata de un anciano disfrazado de Santa Claus. El viejo deja un cartel en el suelo, donde se puede leer que cualquiera puede pedirle un deseo a Santa. Yuwan, al observar aquel cartel, menciona que normalmente ni siquiera habría prestado atención a algo así y simplemente habría seguido su camino, pero como es Nochebuena decide detenerse. Mientras observa fijamente al anciano y sostiene una bolsa negra en sus manos, recuerda que precisamente en un día como ese fue cuando se quedó solo, después de perder a sus padres en un accidente. Yuwan saca su billetera y empieza a sacar unos billetes junto con algo de comida para entregárselo al anciano, diciéndole que la comida todavía tiene buen sabor. Al ver esto, el anciano rápidamente toma la mano de Yuwan y, con un grito de emoción, le dice que al parecer él es una persona demasiado amable. La reacción del anciano deja completamente perplejo a Yuwan, mientras el viejo le menciona que quiere darle una recompensa y le pide que haga un deseo. El anciano sostiene la mano de Yuwan mientras sigue de rodillas, esperando su respuesta. Confundido, Yuwan se pregunta si acaso ese anciano ha enloquecido. Mientras lo observa con nerviosismo, le pide que lo suelte, pero el anciano ignora sus palabras y aprieta aún más fuerte mientras grita que ha llegado a ese lugar para concederle un deseo a un alma bondadosa. Pero ignorando sus palabras, Yuwan solo puede pensar en algo más extraño, nadie nunca había sido capaz de dominarlo físicamente de esa manera, y se pregunta cómo aquel anciano puede ser tan fuerte, ya que es incapaz de moverse ni un solo centímetro. El anciano le dice a Yuwan que no puede volver a la aldea de Santa Claus sin haber concedido al menos un deseo. Yuwan observa fijamente al anciano, quien lo mira con total seriedad. Desesperado, le pregunta si lo soltará si pide el deseo. Emocionado, el anciano responde rápidamente que sí, diciéndole que lo hará si tan solo pide un deseo. El anciano observa fijamente el rostro de Yuwan, quien lo mira con evidente incomodidad. Entonces Yuwan dice que su deseo es ganar la lotería, pero el anciano no es tonto y le dice que, al parecer, ese deseo no es para nada sincero. Le pide que le diga su verdadero deseo, no palabras vacías para salir del paso. Yuwan, con el semblante triste, comienza a preguntarse qué sería realmente un deseo sincero. Desde el fondo de su corazón, se da cuenta de que lo único que quiere es tener una familia que no lo abandone y que siempre permanezca a su lado. Mientras piensa eso, recuerda el día en que estuvo en el funeral de sus padres, y al recordar aquella escena se dice a sí mismo que solo necesita una familia. Saliendo de ese recuerdo, le dice al anciano que su deseo es tener una esposa que sea como un conejo y una hija tan hermosa como una mangosta. Mientras lo dice, una leve sonrisa se forma en sus labios, aunque sus ojos siguen mostrando un vacío imposible de ocultar. El anciano cierra los ojos y dice que puede sentir el aroma de ese deseo tan sincero. Le dice a Yuwan que, al parecer, es un alma que ha vivido en soledad durante mucho tiempo, y después de escuchar su deseo grita que ese día ha tenido mucha suerte, porque ha conocido a alguien como él, un alma parecida a la suya. Luego, en el rostro del anciano aparece una mueca de locura. Sus ojos se tiñen de rojo carmesí y, con una sonrisa aterradora, le grita a Yuwan que le encontrará una esposa con un corazón puro como la nieve y una hija preciosa que respete y siga a su padre. Al ver la actitud del anciano, Yuwan se desespera y trata de alejarse de él, pero este no suelta su mano mientras le desea una vida llena de alegría y felicidad. Finalmente,
Yuguan logra zafarse del anciano mientras le grita, llamándolo loco. El anciano se sorprende, mientras Yuguan piensa por dentro que ese Santa Claus definitivamente ha perdido la cabeza. Yuguan huye rápidamente de ese lugar, mientras el anciano le grita que pondrá todo el poder de Santa Claus en hacer realidad ese deseo, y también que todos los Santa Claus de la aldea lo apoyarán. Tiempo después, Yuguan ya se encuentra dentro de un tren. Mientras observa las marcas que dejó la mano del anciano en su muñeca debido al fuerte agarre, reflexiona y se pregunta de qué demonios le había estado hablando aquel Santa Claus. Mientras piensa en eso, observa fijamente a una pareja y se pregunta por qué se había detenido a hablar con él. Sí, a simple vista, cualquiera podía ver que el anciano hablaba como un demente, pero aún así reconoce que la razón por la que le dijo aquel deseo fue porque él también quería ser feliz. Mientras piensa eso, observa un cartel con la imagen de una familia feliz, acompañado de un mensaje que dice que todos deben ser una familia preciosa, como los demás. En ese momento, cierra los ojos y empieza a sentir un olor extraño. Se pregunta qué será y por qué hace tanto frío de repente. Entonces Yuguan abre nuevamente los ojos y pone una mano sobre su cabeza, algo confundido. De repente, abre los ojos por completo al darse cuenta de que ya no está en el tren. Ahora se encuentra en una carreta, dentro de una jaula. Yuguan comienza a examinar desesperadamente sus alrededores y luego se fija en sí mismo. Confundido, empieza a preguntarse en qué lugar se encuentra. Entonces ve a un sujeto extraño con cabello largo y barba de aspecto demacrado, y al mirar al otro lado observa a otro sujeto que no se ve mucho mejor que el primero. Al fijarse bien, se da cuenta de que está dentro de una jaula llena de esclavos. Calculando la situación, comprende algo imposible de aceptar. Ha llegado a la Edad Media. Confundido, empieza a mover la cabeza hacia todos lados. Entonces se fija en unos soldados y se da cuenta de que no entiende ni una sola palabra de lo que dicen. Asustado, menciona que parece un escenario sacado de una película medieval, con un idioma que nunca había escuchado y sin una sola persona asiática a su alcance. Yuguan intenta calmarse mientras se pregunta si acaso se encuentra en un sueño, pero algo no cuadra, ya que la sensación es demasiado extraña. Pensativo, llega a una conclusión aterradora, tal vez realmente ha llegado a otro mundo. Luego siente una sensación extraña y empieza a mirar fijamente a una persona que se encuentra frente a él. Un escalofrío recorre su cuerpo y, observándolo fijamente, se pregunta si acaso aquella persona ha fallecido. Empieza a acercarse y, mientras se da cuenta de que está casi desnudo, dice que al menos él debe seguir con vida. Se acerca, lo sostiene mientras se disculpa, luego empieza a quitarle la ropa y se la pone. Después de hacer eso, se deja caer al piso. Entonces comienza a reflexionar sobre todo lo que ha pasado y recuerda lo último que le dijo Santa Claus, que pondría todo el poder de la aldea de los santas para que el deseo de Yuguan se hiciera realidad. Con una mirada seria, Yuguan se pregunta si acaso esa era la felicidad de la que le hablaba Santa Claus, y si tal vez había malinterpretado lo que realmente significa la felicidad durante todo ese tiempo. Asustado, grita para sus adentros que, si acaso se encuentra en alguna especie de sueño, quiere despertar lo más rápido posible. Un tiempo después, Yuguan todavía sigue dentro de la jaula de aquella carreta, mientras reflexiona sobre su situación y menciona que ya no sabe cuántos días han pasado desde que pidió aquel deseo y sigue atrapado dentro de ese carruaje, avanzando sin detenerse. Pero aún así, consiguió descubrir algunas cosas. Ahora Yuguan luce completamente demacrado, y menciona varios puntos que logró entender. Lo primero es que todos los que se encuentran en ese carruaje son esclavos, incluyéndolo a él mismo. Lo segundo es la razón por la que los soldados los arrastraron hasta allí, venderlos como esclavos. Mientras Yuguan seguía sumido en sus pensamientos, el carruaje se detiene y alguien abre la puerta de la jaula. Mientras hablan en un idioma desconocido para él, les ordenan a los esclavos que bajen. Yuguan menciona que, mientras los soldados alineaban a los esclavos, un hombre que parecía ser el jefe de la aldea escogía a los que estaban en mejores condiciones. Aunque le dolía el orgullo admitir que se había convertido en un esclavo, al ver cómo los demás descendían del carruaje empezó a sentir un poco de esperanza, ya que esa era su única oportunidad de escapar de ese carruaje infernal. Rápidamente, Yuguan se pone de pie y piensa que, como su físico no era tan malo, al menos podría ser vendido enseguida. Yuguan se emociona al ver cómo los esclavos bajaban, mientras pensaba que aquella era la única esperanza que había tenido desde que llegó a ese lugar. Pero esa esperanza pronto se desvaneció en desesperación,
porque después de pasar por varios pueblos más, fue rechazado una y otra vez. Mientras seguían avanzando por un camino interminable, Yuwan se pregunta cómo demonios había terminado así. Desesperado, se deja caer al piso mientras se cuestiona si realmente tiene sentido seguir viviendo de esa manera. Mientras empezaba a perder la conciencia, recuerda a su madre y unas palabras que ella le había dicho: sin importar la situación en la que se encuentre, debe vivir su vida al máximo. Mientras permanece sobre el frío piso de madera del carruaje, Yuwan recuerda a sus padres y se pregunta si acaso podrá soportar su nueva realidad. Entonces vuelve a recordar cómo el anciano le había dicho que usaría todo el poder de Santa Claus para que su deseo se hiciera realidad. Desesperado, Yuwan se levanta y, lleno de rabia, se cuestiona si acaso esto era a lo que aquel anciano llamaba felicidad. Con furia, grita para sus adentros que tanto ese nuevo mundo como su antiguo mundo pueden irse al infierno. Yuwan rápidamente recoge un tenedor que estaba en el suelo y trata de acabar con su vida, clavándolo en su cuello, mientras dice que ahora mismo la única felicidad para él es morir y escapar de ese dolor. Mientras hace eso, recuerda la imagen que había visto en el tren. Pero antes de que Yuwan logre hacerlo, una voz en un idioma extraño lo detiene. Yuwan mira hacia donde viene la voz y la persona que lo detuvo le ofrece un pan. Se trata de una mujer hermosa, que le extiende aquel pan mientras lo observa con una cálida sonrisa. Ella le dice algunas palabras en un idioma que Yuwan no comprende. Mientras tanto, una pequeña niña sujeta la falda de la mujer mientras también observa fijamente a Yuwan. Los tres se quedan mirándose en silencio, mientras la mujer sigue ofreciéndole aquel pedazo de pan. La escena regresa al día anterior, en una pequeña cabaña perdida en medio del bosque. Dentro de ella se encuentran Lizzie y la pequeña niña, ambas sentadas frente a una mesa humilde mientras comen algo sencillo para sobrevivir un día más. La niña toma el cuenco de sopa con ambas manos y empieza a beberlo con tranquilidad, como si aquel simple caldo fuera el mayor tesoro del mundo. Con el deseo de cuidar de la pequeña, Lizzie le entrega otra porción de comida, queriendo asegurarse de que no pase hambre. La niña observa el otro plato en silencio, mientras su estómago deja escapar pequeños gruñidos de hambre. Sin embargo, al darse cuenta de que Lizzie no ha comido absolutamente nada, decide no aceptar el otro plato para que ella pueda alimentarse. Pero Lizzie vuelve a insistir, mencionándole que necesita más alimento que ella. Aún así, la pequeña, con una ternura que rompe el alma, toma el plato y se lo devuelve, deslizándolo suavemente sobre la mesa. Lizzie intenta tranquilizarla mientras le dice que, mientras permanezcan unidas, podrán soportar cualquier situación, por más cruel que sea el destino. En ese momento, alguien aparece afuera y comienza a golpear la puerta con fuerza, rompiendo por completo el silencio del bosque. Una voz grave les grita que se mantengan tranquilas, mencionando que se trata del jefe de la aldea. También les dice que no hace falta abrir la puerta, ya que les dirá todo lo que tiene que decirles desde afuera. Rápidamente, Lizzie abraza a la niña con fuerza, como si intentara protegerla incluso del aire que las rodea. Al mismo tiempo, el jefe de la aldea le informa que pronto llegarán unos soldados trayendo esclavos, y que ella tendrá que casarse con uno de ellos. Al escuchar esas palabras, el corazón de Lizzie se congela. El anciano continúa hablando y le explica que, después de casarse, deberá llevar a su nuevo esposo hasta la cabaña de la montaña al día siguiente. Mientras se marcha, todavía le grita que prepare comida y que se reúna con los soldados al amanecer. Después de decir eso, finalmente se aleja. El silencio que queda después de su partida resulta todavía más aterrador. Lizzie abraza con más fuerza a la niña mientras comienza a entrar en pánico. El miedo la paraliza por completo, pues no puede soportar el simple pensamiento de que un nuevo marido se atreva a cruzar la línea y levantarle la mano. Su cuerpo tiembla sin control por culpa de ese terror profundo, consciente de que no existe ninguna forma de escapar de ese horrible lugar olvidado por el mundo. Fija sus ojos tristes en la pequeña criatura que descansa tranquila sobre sus piernas, y en su mente jura que jamás sería capaz de abandonarla. Llevando una mano a su pecho agitado, siente que no hay manera de permitir que esa niña vuelva a quedarse completamente sola en el mundo. Como un golpe repentino, un recuerdo amargo atraviesa su mente, la imagen de la pequeña con el rostro inundado en lágrimas. Recordar aquellos gritos ahogados, llenos de dolor y soledad, rompe en mil pedazos el alma de Lizzie. Y es que hace muy poco tiempo, la pobre chiquilla vivía apartada de todos y pasaba las horas tirada en el suelo, llorando amargamente. Al pensar en sus propios días oscuros de juventud,
Lizzie vuelve a sentir ese terror inmenso de no saber qué monstruos traerá el futuro. Aislada en un rincón de aquella habitación oscura, siente un dolor insoportable en el pecho con solo imaginarse reviviendo aquella pesadilla. Pero incluso en medio de toda esa angustia, su desesperación disminuye un poco cuando dirige la mirada hacia la pequeña y la observa aferrada a un pequeño juguete de peluche. En el fondo de su corazón, sabe perfectamente que quedarse sin familia es una herida que a ambas les duele exactamente de la misma manera. Imaginen eso, una pequeña criatura de apenas 5 años que perdió a su padre en una tragedia y que ni siquiera tenía algo tan básico como un nombre hasta hace poco. Sombras del pasado como una puñalada directa al corazón, a la joven le regresa el recuerdo de aquel horrible día en que su propio padre decidió entregarla a cambio de una simple piel de conejo. Apenas puso un pie en este lugar, el monstruo que fue su anterior marido la recibió con una brutal paliza, sin darle siquiera tiempo para acomodarse. Ese hombre cruel la golpeó a patadas llenas de furia por el simple y absurdo motivo de que ella se demoró unos minutos en llegar. Tras recibir semejante castigo por una razón tan ridícula, el peso del mundo cayó sobre sus hombros y comprendió con absoluta claridad que sus peores días apenas estaban comenzando. Tirada en la tierra, con el cuerpo cubierto de moretones y el alma destrozada, entendió la espantosa verdad: su vida había caído en un infierno. Pero justo en medio de ese instante aterrador, una pequeña sombra caminó en completo silencio directamente hacia ella. Rota por dentro y por fuera sobre el frío piso de madera, Lizzie levantó lentamente la cabeza para intentar comprender qué estaba ocurriendo. En el centro de aquel infierno oscuro, los ojos limpios y llenos de preocupación de una pequeña niña brillaron frente a ella. Sin decir una sola palabra, la pequeña simplemente se tumbó junto a su cuerpo herido, solo para darle un poco de compañía. Aquella extraña niña, caída del cielo como un pequeño milagro, fue la única persona que tuvo el detalle de mostrarle compasión en todo aquel pueblo. Por obra del destino, aquel marido lleno de ira salió rumbo a las montañas ese mismo día y jamás volvió a ser visto. Muy pronto corrió el rumor de que aquel hombre cruel terminó convertido en alimento para los lobos salvajes durante una cacería. Aunque quitarse ese enorme peso de encima fue un alivio, otro miedo todavía más oscuro atrapó a Lizzie. Ella conocía perfectamente las reglas crueles de aquel lugar y de toda aquella gente despreciable. Intentar sobrevivir sin la presencia de un marido que le diera un lugar dentro del grupo la convertía en un blanco fácil para todos. Solas, sin más compañía que ellas mismas, ambas caminaban por las calles cargando sobre los hombros la tristeza, la soledad y el constante miedo al peligro. El encuentro en la jaula regresando al presente, justo frente a la entrada principal, un fuerte ruido llama su atención. Se escuchan ruedas pesadas acercándose lentamente. Con una expresión inocente, la pequeña levanta su dedo y señala con emoción un enorme transporte que finalmente llega al lugar. Ambas clavan la mirada mientras aquella gigantesca carreta se detiene bruscamente en medio del camino, levantando una enorme nube de polvo. Movida por la necesidad de saber qué está ocurriendo, Lizzie da unos pasos al frente para observar mejor. Y es así como termina encontrándose cara a cara con Yuan, un hombre atrapado entre barrotes como si fuera un animal. Ver los ojos vacíos, agotados y completamente rotos de aquel extraño golpea directamente el corazón de Lizzie. En esa fracción de segundo, el recuerdo de su antiguo esposo golpeándola brutalmente por no servir para nada regresa como un rayo a su mente. Recordar cómo le arrancaban el cabello y los gritos llenos de odio hace que un escalofrío recorra toda su espalda. La memoria oscura de aquel hombre sin corazón todavía sigue persiguiéndola incluso ahora. Al ver a alguien que parece estar tan destruido por dentro como ella misma lo estuvo una vez, los ojos de Lizzie comienzan a llenarse de lágrimas. En el rostro de ese muchacho desconocido, logra reconocer exactamente el mismo dolor silencioso que tanto ella como la pequeña tuvieron que soportar. Guiándose únicamente por lo que le dicta el corazón, toma un pequeño trozo de pan que llevaba guardado en un bolso de paja. Sujetando la mano de la niña, ambas avanzan lentamente hacia la carreta, procurando que los soldados no las descubran. Introduciendo la mano entre los barrotes de la prisión, Lizzie le ofrece aquel pedazo de pan al pobre esclavo hambriento. Completamente en shock, Yuan se queda congelado al recibir aquella inesperada muestra de bondad en un lugar tan cruel. Pero ese pequeño milagro dura muy poco. De la nada, varios hombres del pueblo se acercan preguntando si finalmente los cautivos han llegado. Un anciano le da una orden firme a Lizzie para que regrese inmediatamente a su casa, mientras él se encarga de recibir a los soldados. Sin valor para negarse,
ella llama rápidamente a la pequeña y ambas se alejan de la jaula. Pero justo antes de desaparecer por completo, la niña gira la cabeza y mira una última vez al hombre que sigue encerrado. Aferrándose con fuerza al pedazo de pan entre sus manos sucias, Yuguan observa cómo aquella pequeña familia se aleja, sintiendo una extraña mezcla entre tristeza profunda y una débil esperanza. Con desesperación, se mete la comida en la boca lo más rápido posible, intentando llenar el vacío insoportable que siente en el estómago. Pero su breve momento de paz termina de golpe cuando los guardias arman un gran escándalo y abren violentamente la puerta de la jaula. Sin ningún cuidado, lo arrastran hacia afuera y lo lanzan al suelo de manera salvaje. Yuguan termina besando la tierra con el rostro, soltando el pan que le quedaba mientras su estómago ruge por la debilidad extrema. Un nuevo mundo después de ser arrastrado hacia una zona despejada, el hombre que parece liderar ese lugar comienza a gritar órdenes a los soldados. De forma repentina, los hombres armados sacan sus espadas y las apuntan directamente hacia los prisioneros arrodillados sobre la hierba. Con un solo movimiento preciso, uno de los guardias corta las ataduras de un esclavo. En ese mismo instante ocurre algo imposible. Una extraña energía brillante aparece flotando en el aire, como si la propia magia hubiera despertado frente a ellos. Sin fuerza siquiera para reaccionar, Yuguan apenas deja escapar un suspiro, completamente perdido y sin entender en qué clase de mundo ha terminado. Más adelante, un hombre armado se acerca a un prisionero mayor para comenzar aquel extraño proceso. Yuguan permanece arrodillado, esperando en silencio su turno. No dice una sola palabra, solo observa, solo analiza, solo intenta sobrevivir. La escena cambia de repente hacia una imagen mucho más tranquila, donde las hojas se mueven con el viento cerca de las pequeñas casas de madera. Un pesado bulto lleno de provisiones cae sobre la tierra frente a la cabaña. Una mujer mayor avisa que alguien deberá cargar todo eso hasta adentro. Lizzie escucha en silencio mientras la anciana le explica que, más adelante, ella tendrá que pagar con dinero por todo aquello. Como la gente del pueblo les está prestando esas cosas para poder comenzar de nuevo, la vieja habla sin rodeos y menciona que absolutamente nadie soportaba al hombre que murió. La anciana cruza los dedos deseando que esta nueva unión sea completamente distinta a la anterior. Tiene la esperanza de que este nuevo hombre resulte ser alguien normal y amable. Sentada junto a la pequeña niña, Lizzie escucha cuando la mujer asegura que el recién llegado tiene manos finas, parecidas a las de alguien noble. Tomando con fuerza las manos temblorosas de Lizzie, la anciana le promete que un hombre con ese aspecto jamás podría hacerle daño a nadie. Sintiendo que puede respirar un poco mejor, Lizzie le da las gracias de corazón y admite que no necesita demasiado para ser feliz. Desde lo más profundo de su alma, confiesa que su único deseo es que ese nuevo hombre no resulte ser agresivo. Aferrada a la pequeña mientras descansan sobre la cama, Lizzie admite que le bastaría con que ese hombre simplemente no las molestara y les permitiera vivir en paz. La visita inesperada como un trueno que rompe el cielo, unos golpes secos y violentos contra la madera destruyen por completo la calma de la mañana. Lizzie abre los ojos llena de terror y se levanta de inmediato, abrazando a la pequeña con todas sus fuerzas. En ese mismo instante, alguien empuja la puerta con violencia y entra sin pedir permiso. El líder de la aldea aparece en el marco de la entrada, gritando que finalmente ha traído al esposo prometido. Con el cuerpo rígido por los nervios, Lizzie apenas baja la cabeza y acepta en silencio la orden de dejar entrar al hombre. Yuguan cruza la puerta de madera, completamente perdido, tratando de entender qué demonios está ocurriendo en ese lugar. El anciano lo empuja con brusquedad, quejándose por lo mucho que tardó en dar un simple paso hacia adentro. Encogida sobre el suelo, Lizzie intenta aceptar la realidad, aquel extraño ahora será su nuevo esposo. Cuando nota lo enorme que es su cuerpo, el miedo la invade por completo. Se siente pequeña, frágil, indefensa, como si estuviera otra vez frente a un monstruo. Al mismo tiempo, Yuguan gira la cabeza y observa a las dos figuras escondidas en una esquina. Como un relámpago en su memoria, reconoce inmediatamente a la mujer que le ofreció aquel pedazo de pan. Pero también se da cuenta de algo más. Lizzie no deja de temblar. El miedo en sus ojos no puede ocultarse. El anciano, impaciente, le da un fuerte empujón por la espalda y le grita que reaccione de una vez. Tomándolo con brutalidad, lo arrastra por el piso hasta dejarlo tirado a pocos centímetros de Lizzie. Sin el más mínimo tacto, los acomoda uno junto al otro, murmurando que hacen una pareja bastante extraña. Luego toma las manos de ambos de manera brusca, sin previo aviso, sin permiso, sin piedad.
Obliga a que las manos de Yuguan y Lizzie se entrelacen frente a todos. Feliz con aquella escena forzada, el anciano suelta una carcajada y asegura que ahora sí parecen una verdadera pareja. Yuguan está completamente hundido en un mar de confusión. No entiende una sola palabra de ese idioma, pero entonces, una imagen cruza su mente. Un viejo vestido de rojo, una promesa absurda, una esposa buena, una pequeña hija tranquila. Su respiración se detiene. Clava la mirada en Lizzie, una mujer aterrada, frágil, temblorosa. En su mente, ella luce exactamente como un pequeño conejo asustado. Luego mira a la niña, pequeña, delicada, aferrada con fuerza a la mano de Lizzie, tan frágil que parece que el mundo podría romperla con solo tocarla. Y entonces lo comprende. Ese anciano loco realmente cumplió su promesa. Aquella absurda locura se había convertido en realidad. Mirando a esas dos personas tan rotas y vulnerables, Yuguan entiende que su deseo realmente se ha hecho realidad. Pero el dolor vivido dentro de aquella jaula todavía lo persigue. Los recuerdos siguen clavados como espinas dentro de su pecho. Yuguan aprieta los puños con fuerza, y en lo más profundo de su ser, no puede evitar pensar que ser arrastrado a otro mundo de esta forma, es la clase de felicidad más cruel que jamás pudo imaginar. Lleno de una rabia que le quema las entrañas, Yuguan se hace la promesa de que algún día acabará con ese extraño sujeto de traje rojo si la vida vuelve a ponerlo frente a él. La vibra tan pesada y peligrosa que sale de su cuerpo hace que Lizzie y la pequeña niña den varios pasos hacia atrás, temblando de miedo mientras se refugian una junto a la otra. Un rato más tarde, Yuguan camina por un sendero de tierra rodeado de vegetación, siguiendo de cerca los pasos del jefe de la aldea y de un viejo rastreador, sin quitarles la vista de encima. Siente que el cerebro le va a explotar de tanto pensar, sobre todo porque no entiende ni una sola palabra de lo que esos dos hombres hablan entre ellos. De forma repentina, el rastreador se detiene en seco y gira el cuerpo para quedar frente a Yuguan. Aquel tipo estira el brazo con un gesto que parece amistoso, algo que confunde bastante al recién llegado y lo deja completamente sorprendido. Pensando que tal vez se trata de una forma normal de saludar en ese lugar, Yuguan le devuelve el gesto y aprieta la mano del aldeano. Pero el sujeto le aprieta los dedos con una fuerza absurda, haciendo que Yuguan se pregunte si en ese sitio era normal saludarse de esa manera tan salvaje. En ese instante, nota una chispa de burla en los ojos del rastreador y comprende que aquello no era un saludo, sino una prueba. Ante ese reto, decide apretar la mano del otro con mucha más fuerza, lo que provoca que el hombre suelte un grito desesperado. El rastreador cae de rodillas sobre el suelo, soltando quejidos de dolor al sentir que sus dedos están a punto de romperse. Después de soltarlo, Yuguan se queda quieto observando cómo el otro da vueltas sobre la hierba, completamente derrotado. Mientras el viejo sigue hablando sin parar, el cazador, todavía temblando, le entrega un arma de caza hecha de madera. Con ese objeto ya en sus manos, Yuguan siente que algo no termina de cuadrar, pero llega a la conclusión de que no quieren pelear con él. La práctica de caza. El aldeano apunta con el dedo hacia el monte y luego hace un movimiento extraño con las manos sobre su cabeza mientras se agacha hacia el suelo. Después empieza a dar pequeños saltos como si fuera un animal del bosque, haciendo el ridículo frente a todos. Al entender finalmente aquel teatro tan absurdo, Yuguan comprende que debe aprender a cazar conejos. En ese momento, el rastreador le agarra el hombro con fuerza para asegurarse de que preste atención. Señalando con insistencia hacia unos arbustos, le indica con señas que allí está su objetivo. Escondido entre las ramas, un pequeño conejo de pelaje claro come tranquilamente sin sospechar nada, mordiendo la hierba con calma. El hombre le mete prisa para que dispare de una vez, lo que pone muy nervioso a Yuguan, pues jamás en su vida había usado un arco. Agachándose sobre la tierra, prepara la flecha mientras se pregunta cómo demonios va a acertarle a un blanco tan pequeño. Usando toda su fuerza, estira la cuerda al máximo y fija la mirada sobre el animal. La flecha sale disparada cortando el aire con una potencia brutal, pasa rozando al conejo y termina clavándose profundamente en la tierra. El rastreador y Yuguan se quedan congelados al ver el desastre que provocó aquel impacto monstruoso. En completo shock, Yuguan se mira las manos, tratando de entender de dónde salió tanta fuerza de repente. Mientras todo eso ocurre, allá en la pequeña casa de madera, Lizzie y la niña esperan con miedo el regreso del hombre. Todavía impactado por el desastre que acababa de provocar, Yuguan permanece quieto, mirando su propia fuerza con absoluta incredulidad. Muerto de vergüenza por lo ocurrido,
apenas se toca la cara y se rasca la cabeza, intentando procesar lo que acaba de pasar. En ese momento, levanta la vista y ve a Lizzie acercándose junto a la pequeña niña, y recuerda que, para todo el pueblo, ella ahora es su esposa. Su corazón empieza a latir con fuerza al darse cuenta de que esa era su nueva realidad. El cazador sigue al fondo, completamente tieso por el susto, mientras Lizzie y la pequeña observan todo sin entender qué acaba de pasar. Un momento de calma cuando la tensión disminuye, los tres se sientan sobre una vieja manta extendida en el pasto para compartir una pequeña merienda. Yuan hace desaparecer la comida en cuestión de segundos, bajo la mirada silenciosa de Lizzie y de la pequeña niña. Sujetando con fuerza el plato de sopa, se concentra únicamente en recuperar energías después de todo el sufrimiento vivido dentro de aquella jaula. A diferencia del hambre feroz de Yuan, Lizzie come su parte de manera silenciosa, tranquila y tímida. Cuando ella termina, se limpia la boca con delicadeza, haciendo que Yuan deje de comer solo para observarla. No dice nada. Por un momento, simplemente permanece quieto, disfrutando de estar sentado junto a esas dos personas. Una extraña sensación de paz comienza a llenar su pecho al compartir aquel instante tan simple, pero tan cálido. Yuan piensa para sus adentros que tener una familia era algo que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Siente que, de la nada, el destino le entregó un hogar completo a alguien que siempre caminó completamente solo. Por simple lógica, sabe que lo normal habría sido que todo ocurriera de una manera más natural. Pero después de todo lo que ha vivido en tan poco tiempo, entiende que ya no tiene sentido pensar en cómo deberían haber sido las cosas. Ahora ya no importa. Soltando un largo suspiro, Yuan admite para sí mismo que todavía quiere golpear a ese viejo vestido de rojo, aunque en el fondo también siente una extraña gratitud hacia él. Tumbado sobre el césped, recuerda a aquel anciano loco que hizo realidad su deseo en plena Nochebuena. Después de ese pequeño descanso, su nueva vida comienza a avanzar con fuerza por un camino completamente desconocido. Cargando los bultos llenos de comida que pesan una barbaridad, Yuan lidera la marcha mientras duda si Lizzie y la pequeña lograrán aguantar el paso. Pegadas a sus talones, ambas avanzan soltando aire con fuerza, agotadas por los kilómetros de aquel salvaje recorrido. Al ver que no pueden más, a Yuan le hierve la sangre por no poder preguntarles nada debido a que no conoce su idioma. Decidido a que eso no siga así, se dice a sí mismo que no tiene otra opción que adaptarse a ese mundo lo más pronto posible. De pronto, se detiene en seco y planta los pies con fuerza en mitad de la ruta de tierra. Un recuerdo de su madre cruza sus pensamientos, trayendo aquel consejo que siempre repetía: un hombre nunca debe dudar cuando tiene a alguien débil a quien proteger. En esa visión llena de claridad, ella le explicaba con firmeza que debía actuar sin pensarlo en cuanto sintiera el impulso de salvar a alguien. Movido por ese recuerdo tan fuerte, Yuan gira el cuello hacia atrás para observar detenidamente a su nueva familia. Sin malgastar ni un solo instante, da media vuelta y camina directo hacia Lizzie y la pequeña. Viendo cómo aquel gigante se les acerca, la niña se asusta muchísimo y deja escapar un pequeño sonido de miedo. Intentando no asustarlas, Yuan dobla las rodillas frente a la menor y le pide con señas que no tenga miedo. Lizzie, por su parte, se queda de piedra y entra en un profundo shock. Pensando que algo terrible está a punto de pasar, ella se cruza de inmediato para cubrir a la pequeña mientras grita con desesperación al forastero. Agazapada detrás de Lizzie, la niña tiembla y llora Ballitou, segura de que las dos van a ser golpeadas. Al ver el pánico en sus ojos, Yuan comprende que su expresión demasiado seria les dio una impresión equivocada. Con movimientos lentos, les pide perdón con la mano mientras se acerca. Con una maniobra rápida y segura, Yuan toma a la pequeña y la sube en sus brazos. Al mismo tiempo, rodea a Lizzie por la cintura y la levanta del suelo sin notar ninguna dificultad. Ahora, el muchacho lleva los suministros a la espalda y a las dos mujeres cargadas en sus brazos. Quieto en medio del camino y con todo ese peso encima, su rostro no muestra ni un solo rastro de cansancio físico. Desde lo alto, la pequeña abre los ojos como platos, sin entender qué planea ese gran hombre. Lizzie también se queda sin palabras, intentando comprender por qué las lleva de esa manera. Con un rostro tranquilo, Yuan simplemente les indica que se sujeten bien, y así, retoma la marcha por la maleza como si no cargara absolutamente nada. Al notar que no pesan casi nada, se enfada al ver lo delgadas que están y decide que debe aprender a cazar cuanto antes para darles carne. Con el rostro de Lizzie casi pegado al suyo,
Yuwon asume que su vida ahora consiste en cuidarlas para que siempre estén bien. Sintiendo la fuerza y el calor de ese hombre, Lizzie apoya la cabeza con mucha suavidad sobre su hombro. Ella se aferra a la ropa de Yuwon con desesperación, encontrando un consuelo que jamás imaginó que podría tener. Acurrucada contra su nuevo esposo, la joven lo mira fijamente con una expresión mucho más serena. La caminata tranquila continúa por el sendero. Guiados por el anciano hacia su nueva vida, finalmente llegan a la casa de madera y el jefe se marcha después de agradecerles la compañía. El viejo se pierde a lo lejos, dejando a los tres solos frente a su humilde residencia. Al ver lo rota que está la cabaña, Yuwon teme que pasarán incluso más frío que en su antigua habitación alquilada. Se imagina a sí mismo temblando otra vez y recuerda cuánto detesta las bajas temperaturas. Apartando esas dudas por un momento, coloca los dedos sobre el viejo pomo de madera. Al abrir la puerta y entrar, Yuwon suelta un jadeo de asombro por lo que ve dentro. Detrás de él, Lizzie entra en la sala y se queda completamente congelada por el shock. Extrañado por su reacción, Yuwon le pregunta de inmediato por qué está llorando de esa forma tan repentina. Sin poder contenerse, Lizzie corre desesperada hacia el interior de la casa. Él la sigue con la mirada sin entender qué demonios está pasando. Desde la entrada, observa las paredes vacías y trata de comprender la gravedad del problema. En ese instante se da cuenta de que los Oldinous les han robado absolutamente todos los muebles y herramientas de supervivencia. Indignado por aquel saqueo, Yuwon comprende que no tiene nada para reparar el lugar ni para defenderlas de las bestias salvajes. Al salir hacia la parte de atrás, encuentra a Lizzie derrumbada sobre el suelo del bosque. Intentando tranquilizarla, se acomoda en silencio junto a ella sobre la hierba. Con mucha ternura, extiende la mano y comienza a acariciar el cabello de Lizzie. Mientras le toca el pelo, intenta calmar a una mujer que siente que acaba de perderlo todo. Mirándola a los ojos, le susurra suavemente que no se rinda por esa mala situación. Llorando con fuerza, ella siente que él intenta darle paz y reflexiona sobre ese nuevo compañero. Piensa en lo difícil que resulta no hablar el mismo idioma y en que él tampoco sabe nada de ese mundo. La duda de si podrán sobrevivir juntos en un lugar tan salvaje consume la mente de la joven. Pero la mirada llena de seguridad que tiene Yuwon logra romper toda la tristeza de aquel momento trágico. Con una sonrisa cálida, él le promete que la protegerá de cualquier peligro, aunque ella tenga miedo por el mañana. Lizzie decide aceptar sus gestos de afecto. Una lágrima resbala por su rostro mientras una extraña paz comienza a curar su corazón roto. Bajo la luz rojiza del atardecer, Yuwon limpia sus mejillas con toda la delicadeza posible. Cuidada por alguien que hasta hace poco era un completo extraño, ella se relaja y se pregunta por qué se siente tan bien a su lado. Yuwon la abraza con fuerza y recuerda su antiguo mundo, donde vivió completamente solo desde que sus padres murieron. A pesar de toda la soledad y los golpes de la vida, siempre luchó con todo para seguir sobreviviendo. Analizando su nueva realidad, entiende que ahora tiene una familia y que podrá superar cualquier desafío. Para que no sufra más, él le asegura que no debe preocuparse, pues hará lo que sea necesario para mantenerlas a salvo. Sin entender sus palabras, Lizzie solo llora en silencio mientras permanece recostada sobre su hombro. De repente, un fuerte ruido entre los arbustos llama la atención de Yuwon, que gira la cabeza mientras todavía la sostiene en sus brazos. La pequeña sale corriendo hacia ellos, tropieza y llora desconsoladamente mientras suplica que el gigante no lastime a Lizzie. La niña se aferra con fuerza a la pierna del extraño, intentando proteger a la joven con toda su pequeña valentía. Sorprendido por la reacción de la pequeña, Yuwon se queda quieto en medio del bosque. Mirando aquella escena, piensa en lo extraño que resulta tener a una mujer buscando refugio en sus brazos. Y además, una niña llorando mientras intenta proteger a Lizzie, algo que para él resulta completamente desconocido. Con la cabeza llena de preguntas, se cuestiona quién es realmente esa pequeña y por qué Lizzie decidió ayudarlo antes, mientras seca suavemente las lágrimas de su rostro. También se pregunta qué fue exactamente lo que la hizo romperse a llorar de esa manera. Tras dejar atrás cada una de sus dudas, Yuwon opta por enterrar el temor y se convence de que, si logran vivir en armonía y cuidarse mutuamente, pronto formarán una verdadera familia. Con Lizzie protegida entre sus brazos, el joven se promete internamente que las defenderá con su propia vida, decidido a convertirse en ese pilar firme en quien la pequeña pueda confiar sin miedo. Rodeado por el enigma de aquel vasto y extraño territorio,
Yuwon se fija un objetivo claro, hará todo lo necesario para que ninguna de las dos se arrepienta jamás de haberlo aceptado como parte de su nueva familia. Las horas pasan volando, el cielo se tiñe de sombras y los últimos destellos del día cubren el viejo refugio de madera con una luz intensa, cálida y casi dorada. En el interior de la vivienda, el ambiente se vuelve asfixiante, nadie pronuncia palabra y los tres permanecen sentados en el suelo, separados por una distancia que resulta incómoda. Yuwon toma aire con fuerza y luego suelta un suspiro cargado de pesadez, pues creía que las lágrimas los habían unido, pero ahora nota que están justo donde inició su partida. Observa a Lizzie y a la pequeña refugiadas en un rincón y, aunque le calma ver que el terror ha disminuido, entiende que ambas siguen vigilantes y no sabe cómo romper el hielo. En ese momento de tensión, una idea brillante cruza por su cabeza, así que alza la mano rápidamente al sentir que por fin encontró la solución. Moviéndose con rapidez sobre el piso de madera, el hombre cambia de lugar, provocando un pequeño susto en las dos mujeres ante aquel movimiento repentino. Con cuidado para no intimidarlas más, Yuwon se señala el pecho, muestra una sonrisa honesta y se prepara para presentarse con claridad. Mirándolas fijamente a los ojos, pronuncia su nombre con firmeza, Yuwon. Luego repite los sonidos lentamente y con suavidad, buscando que cada sílaba sea fácil de entender. En su mente sabe que el requisito más básico para sobrevivir bajo el mismo techo es, al menos, saber cómo llamarse. Lizzie capta la intención del extraño y, con mucha timidez, trata de replicar aquel sonido totalmente desconocido. Alegre por ese pequeño avance en la comunicación, él extiende el brazo con calma y le hace una señal, pidiéndole que le revele su nombre. Ella se detiene por un segundo, desvía la mirada y piensa qué hacer frente a este hombre que ahora figura como su enorme esposo. Tras meditarlo un poco, también se señala a sí misma y responde con una voz muy baja, Lizzie. Yuwon sonríe de par en par por ese gran paso y le dice que su nombre es hermoso, aunque sabe perfectamente que ella no entiende la frase completa. Después de eso, gira la cabeza para mirar a la pequeña que sigue hecha una bolita en aquel rincón. El imponente sujeto apunta con el dedo hacia la menor, mostrando un interés real por conocer la identidad de esa niña. Al ver ese gesto, Lizzie baja la mirada y guarda silencio, dejando al hombre confundido por el repentino cambio en el ambiente. La pequeña se encoge con mucha pena, y eso hace que Yuwon entienda, con verdadero asombro, que ella carece de nombre. La joven sigue cabizbaja, y eso termina de confirmar el triste hecho: la niña ha crecido siendo llamada de cualquier forma, sin tener jamás un nombre propio. Yuwon acerca la mano despacio, toca con ternura la mejilla de la menor y le promete que él mismo se encargará de darle ese nombre. Después de pensarlo unos segundos, toma una decisión. Decide bautizarla como Dorothy. La niña levanta la vista de inmediato, mostrando una mirada iluminada y llena de sorpresa. Al pronunciar aquella nueva palabra, el eco dentro de esa casa vacía se siente dulce, cálido y cargado de esperanza. Yuwon elige ese nombre porque le recuerda a Dorothy, la protagonista de El Mago de Oz, una niña que viaja por un mundo mágico, hace amigos y finalmente encuentra su propia felicidad. Con ese simple gesto, desea desde el fondo de su corazón que aquella pequeña crezca como una niña maravillosa y tenga una vida llena de brillo. Todavía algo confundida por todo, la pequeña intenta repetir lentamente su nuevo nombre, escuchando con mucha atención el sonido de su propia voz, Dorothy. En el instante en que esas letras salen de su boca, la niña se llena de alegría y acepta con amor su nueva identidad. Sombras en el bosque al salir el sol, el silencio es destruido por los hachazos de Yuwon, que corta madera afuera de la cabaña. Desde cierta distancia, Lizzie lo observa en silencio mientras cruza los brazos sobre su pecho. No importa cuánto lo mire, sigue pensando lo mismo. Ese hombre es demasiado extraño. Es enorme, mucho más grande que cualquier otro hombre del pueblo, y aún así no actúa como ellos. No hay violencia en sus movimientos, no hay crueldad en sus ojos, no hay amenazas en su voz, solo calma, solo paciencia, solo una amabilidad que ella jamás había conocido. Mientras lo observa trabajar, Lizzie piensa que incluso su forma de hablar es diferente. No entiende su idioma, pero su tono tiene algo refinado, tranquilo, ajeno por completo a la brutalidad de ese lugar. Eso la desconcierta más que cualquier otra cosa. Cuando piensa en su pasado, se da cuenta de una verdad dolorosa. Nunca antes nadie la trató con tanta consideración, nunca. Y eso hace que no pueda dejar de preguntarse por qué. ¿Por qué él es así con ella? ¿Por qué un hombre como él la mira con esa suavidad? Sacudiendo la cabeza,
intenta apartar esos pensamientos. Es obvio que Yuguan no pertenece a un lugar tan miserable y rústico como este. De repente, él levanta la mano y la saluda mientras pronuncia su nombre con una sonrisa. Lizzie. Ella levanta la vista y se queda observándolo con más atención. Su cabello, sus ojos, su presencia. Y entonces, como un golpe repentino, un viejo rumor cruza su mente. Una historia de guerra, una leyenda aterradora. Se decía que en una nación enemiga habían invocado a un héroe legendario, un guerrero monstruoso, casi invencible, con cabello oscuro como la noche y ojos profundos como el carbón. Un hombre nacido para destruir, un ser que no parecía humano. Lizzie traga saliva, mientras Yuguan termina de acomodar la leña y empieza a caminar hacia ella con total tranquilidad. No puede evitar sentir un escalofrío. Demasiadas cosas coinciden, pero rápidamente rechaza esa idea. No, eso es imposible. Un héroe de leyenda no estaría perdido en una montaña olvidada, viviendo en una cabaña rota y cargando leña como un campesino cualquiera. Un hombre así viviría rodeado de riquezas, protegido por soldados y dentro de un enorme palacio. No aquí, no con ella. Cuando él se acerca más, Lizzie observa mejor. Su cabello no es realmente negro. Es un tono marrón oscuro. Sus ojos tampoco tienen ese brillo aterrador de las historias. Poco a poco, su cuerpo se relaja. Suelta el aire que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Solo es un hombre extraño, grande, fuerte y diferente, sí, pero solo un hombre, y aún así, no entiende por qué ese descubrimiento le da tanto alivio. Después de todo, apenas se conocieron. No debería importarle quién es realmente, pero le importa, y eso la confunde. Mientras intenta ignorar esos pensamientos, Yuguan se acerca todavía más y, sin previo aviso, levanta la mano. Con extrema suavidad, acaricia la parte superior de su cabeza. El cuerpo de Lizzie se congela al instante. Ese simple contacto la paraliza por completo. No está acostumbrada a eso. En su pasado, la mano de un hombre solo significaba una cosa: dolor, golpes, miedo, humillación, nunca ternura, nunca cuidado. Pero Yuguan sigue acariciando su cabello lentamente, con una delicadeza imposible de ignorar. No hay violencia, solo calidez, solo paz. Bajo la suave luz de la tarde, aquella caricia parece borrar por un momento todo el dolor que ella cargó durante años. Poco a poco, Lizzie cierra los ojos, se rinde a esa sensación. En el fondo de su corazón, acepta algo que no quiere decir en voz alta. Necesita ese contacto, necesita esa paz. Con el pecho latiendo con fuerza, permanece quieta, disfrutando en silencio de aquella cercanía, deseando que él no se detenga nunca. Yuguan baja un poco el rostro para verla mejor. Incluso él siente el calor subiendo a sus mejillas. No hay palabras entre ellos, pero tampoco hacen falta. Cuando Lizzie abre lentamente los ojos, su expresión ya no tiene miedo, solo entrega. Solo una fascinación silenciosa hacia aquel hombre que llegó de la nada y empezó a cambiarlo todo. Como si una fuerza invisible los empujara, ambos se acercan poco a poco. El bosque guarda silencio. El viento se detiene. Todo parece desaparecer alrededor de ellos. Y entonces sucede. Sus labios finalmente se encuentran. Es un beso simple, directo, suave, pero suficiente para sellar aquella promesa silenciosa que Yuguan hizo desde que llegó a ese mundo. Protegerlas, cuidarlas, no abandonarlas jamás. Pero apenas ocurre, la realidad lo golpea como un martillo. Yuguan se aparta de golpe. Sus ojos se abren completamente. Su rostro arde de vergüenza. El pánico lo invade de inmediato. ¿Qué acaba de hacer? Gira la cabeza, incapaz de mirarla. Empieza a soltar sonidos sin sentido, completamente desordenado. No sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar. Solo sabe que necesita huir de ahí ahora mismo. Sin pensarlo más, se gira rápidamente, corre hacia sus herramientas y agarra un cubo de madera como si fuera la excusa más importante del mundo. Y sale corriendo hacia el bosque. Lizzie se queda inmóvil. Lleva ambas manos al pecho y siente que el corazón está a punto de salirse. Su rostro también arde. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado cerca, demasiado real. Mientras tanto, ya entre los árboles, Yuguan se castiga mentalmente sin descanso. Se golpea la frente, se llama idiota, se recuerda que apenas se conocen, que ni siquiera pueden hablar correctamente, que actuar así fue una locura. Piensa seriamente en fingir que nada pasó. Tal vez esa sea la mejor opción. Pero entonces se detiene, mira a su alrededor, y siente como el frío le recorre la espalda. El paisaje ha cambiado por completo, no reconoce nada. Los árboles son más altos, más densos, la luz apenas entra,
Las sombras se estiran entre los troncos y el viento mueve las hojas creando una atmósfera pesada e inquietante. Yuguan traga saliva. Se perdió. Intentando no entrar en pánico, decide buscar agua rápidamente y regresar cuanto antes a la cabaña. Pero justo en ese instante, algo cambia. Una presencia oscura, pesada, hostil, detrás de él. Su cuerpo se tensa de inmediato. Gira lentamente, y desde la oscuridad de los arbustos, una enorme silueta emerge bloqueando por completo su camino. No es un animal común, es un lobo gigantesco. Su pelaje negro parece absorber la luz. Sus colmillos brillan como cuchillas afiladas, y sus ojos rojos, intensos y aterradores, lo observan fijamente como si ya hubiera elegido a su presa. La bestia permanece frente a Yuguan, liberando un aura asesina tan intensa que entorpece todos sus sentidos. La presión que emana de aquella criatura es sofocante, como si el mismo aire se volviera pesado a su alrededor. Por puro terror, Yuguan pierde la fuerza en sus piernas y cae de rodillas, soltando el cubo que sostenía entre sus manos. Asustado, busca desesperadamente una manera de defenderse y rápidamente encuentra una rama a su lado. La agarra con fuerza, aferrándose a ella como si fuera su única oportunidad de seguir con vida. Al ver esto, la bestia se lanza al ataque sin dudarlo, pero Yuguan reacciona rápido y coloca el trozo de madera entre ambos, evitando por poco la brutal embestida. La bestia, mostrando sus feroces colmillos, muerde con fuerza el trozo de madera, intentando destrozarlo como si fuera papel. Pero Yuguan, ignorando el miedo y movido por puro instinto de supervivencia, actúa rápidamente y lanza un fuerte puñetazo directo al rostro del lobo, golpeándolo de lleno. Sin embargo, aquel ataque no logra nada. El lobo continúa mordiendo con fuerza, como si aquel golpe no hubiera significado absolutamente nada. Yuguan lo observa con sorpresa, y en ese mismo instante el lobo intenta morder directamente su cabeza. Pero Yuguan reacciona por puro reflejo y se lanza hacia atrás, esquivando por centímetros la mordida mortal de la criatura. Sin dar tregua al monstruo y con los ojos cargados de ira, Yuguan se prepara para atacar otra vez. Reúne valor y lanza otro puñetazo hacia el lobo, pero esta vez la bestia esquiva rápidamente y atrapa su brazo, clavándole profundamente sus colmillos. Debido a la brutal mordida, Yuguan suelta un grito desgarrador de dolor. La agonía se refleja claramente en su rostro, pero en medio de ese sufrimiento algo extraño ocurre. De pronto, siente un intenso calor proveniente de su brazo. Al mirar fijamente, descubre con total sorpresa que llamas empiezan a surgir de sus brazos, envolviéndolos por completo. Ese fuego no lo quema, al contrario, parece protegerlo de la mordida de la bestia. Al sentir aquella amenaza inesperada, la criatura suelta su brazo de inmediato y retrocede. Yuguan, completamente confundido, observa su brazo, que sigue envuelto en llamas. Sin poder creerlo, se pregunta si acaso eso era magia, pero no tiene tiempo para pensar demasiado. Reacciona de inmediato, se lanza encima de la criatura y, con sus brazos encendidos en llamas, empieza a descargar una lluvia de puñetazos contra la cabeza del lobo. Golpe tras golpe, sin detenerse, sigue atacando con toda su fuerza, como si en cada impacto descargara todo el miedo acumulado. Después de una larga sucesión de golpes brutales, la criatura finalmente cae derrotada ante Yuguan. Yuguan cae al suelo exhausto, respirando con dificultad mientras intenta procesar lo que acaba de ocurrir. Observando fijamente sus brazos, se pregunta si acaso le quedarán cicatrices por haber usado esa extraña habilidad, pero pronto se da cuenta de algo aún más sorprendente: su mano está completamente ilesa. Al ver eso, comienza a preguntarse si realmente acaba de usar algún tipo de ataque mágico. En ese momento recuerda lo que había visto hacer a los soldados, cuando utilizaron la sangre de aquellos esclavos e hicieron que el contrato de esclavitud brillara con aquella extraña luz mágica. Eso lo hace pensar que quizá todo esto podría ser como uno de esos escenarios clásicos de las historias de héroes, y si eso era cierto, entonces quizá esa situación también podía aplicarse a él. Emocionado por esa idea, levanta su mano y trata de usar una habilidad de bola de fuego. Grita varias veces, bola de fuego, pero no sucede absolutamente nada. Permanece en silencio durante varios segundos, sintiendo como la vergüenza empieza a aparecer, y luego vuelve a intentarlo otra vez, pero sigue sin pasar nada. Entonces empieza a probar con más nombres. Magia de fuego, aliento de dragón, pero aún así, nada ocurre. Confundido, comienza incluso a llamar a los espíritus de la gran tierra, pidiéndoles que se levanten y le concedan el poder de activar su habilidad de fuego,
pero la única respuesta que recibe es el absoluto y humillante silencio. Con una expresión de puro desdén, Yuwan se queda mirando al vacío. Se dice a sí mismo que aquella sensación no fue una ilusión, y la prueba de ello es que sus heridas han sanado hasta cierto punto. Si realmente fuera capaz de utilizar esa habilidad cuando quisiera, entonces eso sería una enorme ayuda para su familia. Podría convertirse en un mejor cazador, conseguir más comida, darles una vida más cómoda y hacerlas aún más felices. Incluso podría usar esa magia para tratar cualquier enfermedad que pudieran tener las chicas, especialmente porque en aquellas montañas no existían médicos. Después de reflexionar durante un momento, decide no obsesionarse demasiado por ahora. Si logró usar ese poder una vez, entonces seguramente podría volver a hacerlo en otro momento. Sin embargo, justo entonces, un recuerdo doloroso del pasado invade su mente. Recuerda lo que ocurrió poco después de la muerte de sus padres. En aquel tiempo, incluso su abuelo falleció, y eso siempre lo había desconcertado, porque aunque era anciano, gozaba de buena salud. Pero después de haberlo acogido, terminó muriendo en un accidente ridículamente absurdo. Después de eso, sus familiares comenzaron a culparlo por las muertes de sus padres y de su abuelo, como si todo hubiera ocurrido simplemente por haber conocido a Yuwan. Lo golpeaban constantemente, descargando en él toda su frustración, diciéndole una y otra vez que él era la causa de todo. Toda su familia trataba a Yuwan, que aún era apenas un estudiante, como si fuera una plaga viviente, alguien destinado únicamente a traer desgracia y muerte. Regresando al presente, Yuwan aparta esos pensamientos y vuelve a concentrarse en el enorme lobo caído. Lo levanta mientras piensa que lo mejor sería despellejarlo antes de irse. Pero hacerlo allí sería demasiado peligroso, porque otras bestias podrían aparecer atraídas por el olor de la sangre. Por eso decide regresar a casa antes de que anochezca. Yuwan carga a la enorme criatura sobre sus hombros y murmura que será un proceso difícil, pero al menos podrá despellejarlo más tarde. Mientras camina con el lobo encima, una pequeña sonrisa aparece en su rostro. Nunca imaginó que observar a su abuelo cazar y despellejar conejos salvajes terminaría siendo tan útil algún día. Mientras observa la luna brillando sobre él, menciona en voz baja que a su abuelo le habría encantado verlo así, pero entonces vuelve a levantar su mano y se pregunta cómo demonios podrá entrenar exactamente aquella habilidad mágica. En otro lugar, dentro de la cabaña, las chicas están limpiando el hogar. Dorothy se acerca a Lizzie y le lleva un plato. Lizzie le agradece con una sonrisa, llamándola por su nombre mientras acaricia suavemente su cabeza. Al sentir aquel cariño maternal, la pequeña empieza a sonreír. Poco después, Dorothy comienza a moverse por toda la casa hasta llegar a la ventana, y entonces lo ve. Confundida, no logra entender qué es exactamente lo que sus ojos están mirando, pero cuando se da cuenta de que se trata de un enorme lobo, lágrimas brotan de inmediato de sus ojos y un grito aterrador resuena por toda la cabaña. Asustada, la niña cae al suelo mientras Lizzie corre hacia ella con preocupación. Al ver la silueta de aquella criatura cerca de la ventana, Lizzie toma rápidamente un cuchillo y se prepara para proteger a la pequeña. Dorothy, a una velocidad sorprendente, abre la puerta, y lo que ve la deja completamente desconcertada. Se trata de Yuwan, cargando al enorme lobo sobre sus hombros. Al verlo, Lizzie corre hacia él, asustada y desesperada. Mientras se acerca, grita varias veces el nombre de Yuwan, preguntándole si está bien. Al verlas, Yuwan se sorprende y rápidamente las llama por sus nombres. Lizzie lo observa fijamente y lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. Ve al enorme lobo tirado en el suelo, deja caer el cuchillo sin pensarlo y se lanza directamente hacia Yuwan. Comienza a tocar su rostro, revisándolo desesperadamente, y aunque la barrera del idioma todavía lo separa, Yuwan intenta explicarle que está bien, que no está herido. A un lado de él, la pequeña Dorothy se aferra con fuerza a su pierna mientras llora de preocupación. Yuwan les dice a ambas que aquella bestia apenas logró rasguñarle el brazo, pero que se encuentra perfectamente bien. Lizzie lo observa fijamente, como si necesitara asegurarse con sus propios ojos de que realmente había regresado sano y salvo. Entonces Yuwan las acerca a ambas hacia él y le sonríe. Al verlo así, Lizzie finalmente se lanza y lo abraza con muchísima fuerza, dejando a Yuwan completamente confundido y nervioso al mismo tiempo, pero también entiende perfectamente lo que ese abrazo significa. Ella está feliz, muy feliz de que haya regresado con vida.
Yuguan se da cuenta de que ella repite constantemente las mismas palabras, y poco a poco comprende que está diciendo justamente eso, que está feliz. Así empieza a notar que, lentamente, está entendiendo aquel nuevo idioma. La pequeña Dorothy también se acerca aún más y le grita, casi llorando, que estaba preocupada por él. Yuguan escucha atentamente y entiende que ella está diciendo algo muy parecido a lo que Lizzie había dicho antes. Probablemente significa que estuvo preocupada por él. Poco a poco, palabra por palabra, Yuguan comienza a comprender mejor ese extraño idioma. Finalmente, abraza a ambas mientras se dice a sí mismo que había jurado que no volvería a hacerlas llorar. A la mañana siguiente, Yuguan se encontraba despellejando a aquella criatura. Poco a poco utilizaba las habilidades que había aprendido observando a su abuelo, intentando desmenuzar correctamente a la bestia. Mientras trabajaba, murmuraba para sí mismo que todo parecía mucho más fácil cuando era su abuelo quien lo hacía, pero hacerlo él mismo estaba tomando muchísimo más tiempo del esperado. Incluso admite que la próxima vez intentará otro método, porque aquello estaba resultando bastante complicado. Mientras se limpia el sudor, toma un trozo de carne y decide terminar con eso de una vez, comenzando a cortarla. En ese momento, alguien grita su nombre. Es Lizzie, llamándolo desde afuera. Al verla, Yuguan sonríe y decide salir a encontrarse con ella. Ella le trae un recipiente y, usando su idioma, le pide que coloque la carne allí. Yuguan la observa confundido mientras ella comienza a hacerle señas, intentando explicarle mejor. Él la mira fijamente y empieza a pensar que probablemente ella le está pidiendo que coloque la carne dentro del recipiente. Cuando finalmente lo entiende, empieza a preguntarse cuál era la palabra correcta para decir gracias en el idioma de Lizzie. Después de pensarlo un rato, pronuncia un gracias bastante arrastrado, dejando a Lizzie confundida por un segundo. Pero al entender lo que intenta decir, ella empieza a reír, aunque trata de contenerse para que Yuguan no lo note. Sin embargo, aunque intenta ocultarlo, Yuguan se da cuenta y le pregunta si acaso lo había dicho mal. Ella, viendo la forma tan extraña en la que él habla, se tapa la boca para no soltar más risas. Después de eso, decide enseñarle la forma correcta de pronunciarlo y repite lentamente lo mismo que Yuguan había intentado decir, pero con mucha más claridad. Tras varios intentos, Yuguan finalmente logra pronunciarlo de forma sorprendentemente correcta, dejando a Lizzie completamente atónita mientras lo observa con verdadera sorpresa. Ante el agradecimiento de Yuguan, Lizzie reaccionó de forma mecánica, pronunciando un escueto de nada. El silencio se prolongó durante varios segundos, cargado de una sensación que ella no lograba descifrar. Para Lizzie, la gratitud genuina era un concepto ajeno, no lo había experimentado con sus padres ni con sus hermanos. Le resultaba inexplicable que un gesto tan simple, como entregar un cubo, provocara una respuesta de esa naturaleza. La presencia de aquel hombre comenzaba a alterar su percepción de lo cotidiano. Mientras lo observaba alejarse, el recuerdo de su primer beso regresó con una intensidad difícil de ignorar. La vergüenza tensó su expresión, pero no logró imponerse a la curiosidad. Sus ojos siguieron la espalda de Yuguan, mientras una inquietud creciente se instalaba en su interior. Se preguntó si aquel contacto había sido algo común para él, si otras mujeres habían ocupado ese lugar antes, o si alguna de ellas habría sentido esa misma agitación que ahora la dominaba. El peso de esas dudas se transformó en una presión constante en su pecho. Su corazón se aceleró, marcando un ritmo incómodo, casi doloroso, llevándola al borde de una reacción emocional que apenas lograba contener. A pesar de su confusión, decidió acercarse para ayudarlo. La conducta de Yuguan seguía resultándole extraña, él asumía tareas que, según las costumbres de ese lugar, correspondían a las mujeres. Sin embargo, lo hacía sin vacilar, con una naturalidad que no dejaba espacio a cuestionamientos, como si formara parte de su propia esencia. Cuando Lizzie intentó tomar el trozo de carne para relevarlo, él la detuvo con calma, asegurando que podía encargarse solo. La cercanía de Yuguan intensificó la tensión. Lizzie, confundida y anticipando un nuevo contacto, cerró los ojos con nerviosismo, como si se preparara para algo inevitable. Sin embargo, el gesto que recibió fue distinto, un beso en la frente. Aquello la dejó desconcertada. Se apartó con rapidez, recriminándose internamente por su reacción. Una inquietud persistente se apoderó de ella, temiendo que él interpretara su comportamiento como una invitación. Yuguan la observó sin comprender su agitación y, sin decir nada, volvió a cortar la distancia entre ambos.
Lizzie se mantuvo firme esta vez, obligándose a no cerrar los ojos, decidida a no dar lugar a más confusiones. Pero, en ese instante, Yuan la besó en los labios. El tiempo pareció detenerse. Lizzie permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar de inmediato, procesando lo ocurrido mientras la cercanía aún persistía. Cuando él se apartó y tomó el cubo de carne, la dejó sumida en un estado de desconcierto del que no podía salir con facilidad. Yuan llamó entonces a la pequeña Dorothy. Ese simple acto hizo que la mente de Lizzie se agitara nuevamente. Un pensamiento incómodo tomó forma cuando notó la figura de la niña en el umbral de la puerta, observando en silencio. La posibilidad de haber sido vista hizo que la vergüenza la sobrepasara. Sin detenerse a pensar, Lizzie huyó del lugar. Yuan, ajeno a las razones de su reacción, solo pudo observarla marcharse con evidente desconcierto. Dorothy se acercó a él poco después y se aferró a su pierna. Su expresión carecía de la energía habitual, como si algo la mantuviera contenida. Yuan le agradeció, pero no obtuvo respuesta. La quietud de la niña le resultó extraña. Tras un breve momento de análisis, comprendió que su agradecimiento había sido distante, impersonal. Al corregir su error, permitiéndole participar y llamándola por su nombre, la reacción de Dorothy cambió de inmediato. Su semblante se iluminó con una alegría sencilla, pero genuina. Horas más tarde, la casa se sumió en una calma aparente. Lizzie se encontraba acariciando una piel de lobo, absorta en sus pensamientos. Yuan observó la escena con atención. El fuerte olor del material le resultaba evidente, lo que hacía aún más extraño que ella lo manipulara dentro de la vivienda. Sin embargo, tras un momento de reflexión, llegó a una conclusión: aquella piel debía tener un valor especial para Lizzie, algo que iba más allá de lo evidente. Dorothy se acercó y se sentó junto a ella, observando el pelaje con interés. Lizzie, notando su presencia, le permitió tocarlo. El contacto generó una reacción inmediata, ambas compartieron una risa ligera, breve, pero significativa. Yuan contempló la escena en silencio, interpretando que, de algún modo, aquel objeto se había convertido en el centro de su atención. Tiempo después, Lizzie comenzó a preparar la carne. Yuan siguió cada uno de sus movimientos con detenimiento, reconociendo en ellos una técnica precisa. Comprendió entonces que ella dominaba el proceso, no solo en la preparación, sino también en la conservación de los alimentos. Ese detalle le proporcionó una sensación de estabilidad, ya no necesitaba preocuparse por el desperdicio de los recursos. Ese pensamiento lo llevó a una reflexión más amplia. Desde su llegada a ese mundo, había estado reaccionando a los acontecimientos sin comprender realmente el entorno en el que se encontraba. Entender qué significaba la riqueza, cómo funcionaban los intercambios, cuáles eran las reglas implícitas de esa sociedad, todo eso era necesario. No podía permitirse seguir ignorándolo. Tomó una decisión con claridad. Debía aprender, y debía hacerlo rápido. Con ese propósito, se puso de pie, dispuesto a retomar sus labores. Lizzie reaccionó de inmediato, apresurándose a alcanzarlo e intentando detenerlo. Su preocupación era evidente, aunque no necesitaba palabras para expresarla. Yuan, sin embargo, negó suavemente. Le indicó que se encontraba bien, que el descanso había sido suficiente. Su cuerpo ya no le dolía. Y, sin detenerse, dejó claro que seguiría adelante. Yuan se dirigió hacia la espesura del bosque. Una vez allí, detuvo su marcha frente a un ejemplar que consideró adecuado para su propósito. Mientras lo analizaba, recordó que la madera de roble era la más valorada para el fuego, aunque admitió su desconocimiento al intentar distinguir las especies entre la vegetación. Sostuvo el hache con firmeza. Al observar el reflejo de su rostro en la hoja metálica, reconoció que carecía de experiencia en tales labores. Sin embargo, decidió confiar en su capacidad física. Tras ajustar su postura y medir la respiración, descargó un golpe contundente contra el tronco. El resultado fue inesperado, el arma resbaló de sus manos y salió proyectada hacia atrás, impactando contra el suelo con un estrépito que rompió la calma del lugar. Yuan permaneció inmóvil, dominado por una punzada de vergüenza ante su propia impericia. El bosque quedó sumido en un silencio que parecía juzgar su fracaso. Tiempo después, Yuan regresó a la cabaña transportando una carga considerable de leña. Lizzie y la pequeña Dorothy lo recibieron con una mirada expectante. Lizzie reaccionó de inmediato, con gesto preocupado, le indicó que tomara asiento y, pese a las objeciones del hombre, tomó un paño para limpiar sus manos con suma cautela. Yuan la observó durante el proceso y, en voz baja, pronunció un agradecimiento.
El gesto detuvo los movimientos de Lizzie, quien lo miró fijamente, desconcertada ante una cortesía que aún le resultaba inusual. Dorothy, que había observado la escena en silencio, se alejó repentinamente hacia un bol con agua. Tras sumergir las manos, corrió de vuelta y salpicó el rostro de Yuan sin previo aviso. El acto provocó un instante de desconcierto absoluto. No obstante, Yuan comprendió la intención de la niña y dejó escapar una leve sonrisa. A su lado, Lizzie no pudo evitar una risa contenida. Al notar la expectativa en la mirada de la pequeña, Yuan colocó su mano sobre la cabeza de Dorothy y le agradeció por su nombre. La niña, radiante de alegría, intentó repetir la acción, pero él la detuvo con suavidad. La escena liberó la risa de Lizzie, quien parecía disfrutar del momento con una espontaneidad nueva. Yuan la observó detenidamente. La situación le resultaba extraña, casi onírica, como si perteneciera a un mundo del que no deseaba ser expulsado. Apenas unos días antes, habría considerado imposible evitar un entorno de tal serenidad. En un impulso silencioso, abrazó a Lizzie, deseando internamente que aquella paz y las sonrisas de ambas se mantuvieran inalterables. Al caer la noche, la calma se apoderó de la cabaña. Durante la cena, el cansancio venció a Dorothy, quien se quedó dormida sobre la mesa, aún sosteniendo un resto de comida. Yuan y Lizzie compartieron una sonrisa antes de que él la tomara en brazos para llevarla al lecho. Tras acomodarla y desearle un descanso tranquilo, regresó a la estancia principal. Lizzie se encontraba junto al fuego, calentando agua. Al notar la presencia de Yuan, lo atrajo hacia ella y, con un paño húmedo, presionó con cuidado sobre su pecho. Yuan no cuestionó el gesto, simplemente permaneció allí, envuelto en un silencio denso y profundo que ninguno de los dos intentó romper. Ambos permanecen inmóviles en el centro, atrapados en un instante cargado de tensión y cercanía. El hombre reduce la mínima distancia que los separa y, con un movimiento firme, rodea la cintura de la joven, atrayéndola hacia sí en un abrazo sólido. Inclina el rostro hasta quedar cerca de su cabello y refuerza el contacto, disfrutando en silencio de ese calor compartido. Con el rostro encendido, Lizzie lucha contra su vergüenza, convenciéndose de que ese es el comportamiento esperado de una esposa. Reuniendo valor, alza sus manos temblorosas y las apoya sobre el pecho de su marido, deslizando los dedos con torpeza sobre la tela. Yuan observa ese gesto con calma, comprendiendo su esfuerzo. Una leve sonrisa aparece en su rostro, satisfecho por aquella pequeña muestra de confianza. Sin embargo, la seguridad de ella se desvanece rápidamente. Gira el rostro y cubre sus mejillas, incapaz de soportar la intensidad del momento. Antes de que se aparte por completo, Yuan sujeta con cuidado sus manos, manteniéndola cerca. Busca sus ojos con decisión, provocando que la joven se sienta aún más expuesta. Luego inclina la cabeza y deposita un beso suave sobre su rostro, murmurando que es momento de descansar. La última vela se extingue, dejando la cabaña sumida en la oscuridad de la noche. Yuan acomoda las mantas sobre el suelo y se recuesta junto a ella. La lámpara queda apagada en un rincón mientras Lizzie lo observa en silencio, rodeada por la pinambre. Cubriéndose, Yuan se gira de lado, listo para cerrar el día. Acostada boca arriba, ella deja escapar un suspiro largo, sintiendo el calor subir a su rostro. Aunque él le da la espalda, Yuan permanece despierto, escuchando con atención la respiración tranquila de su esposa. Al notar la calma en ambas, su corazón se ablanda. Acepta en silencio que esa mujer ahora forma parte de su vida y, con un pensamiento silencioso, desea que nunca se separen en ese mundo desconocido. Pide que esa nueva familia pueda mantenerse unida hasta el final. Muy lejos de allí, en las residencias amplias de la nobleza, pocos comprenderían lo que significa vivir en un espacio tan reducido. En hogares humildes, compartir una misma habitación es lo habitual, y los niños crecen presenciando la vida cotidiana de sus padres sin filtros. Perdida en sus recuerdos, la joven revive la voz dura de su padre amenazándola cuando lloraba. Bajo las mantas, la pequeña Lizzie pasaba las noches escuchando el llanto silencioso de su madre. Aquella rutina marcó su infancia, llenándola de miedo constante. Regresando al presente, siempre temió repetir ese destino, pero sus pensamientos se interrumpen cuando percibe algo distinto. El suave sonido del fuego en la chimenea llena el ambiente, transmitiéndole una calma desconocida. Sin saber cómo terminó en una superficie más cómoda, recuerda haberse dormido en el suelo. Al observar a Yuan, entiende que él acomodó su propio brazo para que descansara. Conmovida, se aferra a él con fuerza, experimentando una sensación de seguridad que nunca había sentido.
Lizzie sentía que su realidad se transformaba desde la llegada de Yuwan. Un ligero movimiento la delató, el hombre abrió los ojos y clavó su mirada en ella, tomándola por sorpresa. Sin vacilar, estrechó a las dos mujeres contra su cuerpo, provocando un intenso rubor en la joven. El contacto físico desató una sensación térmica en el interior de Lizzie. La atmósfera de la habitación adquirió una densidad inusual, acompañada de una extraña presión en su pecho. Secretamente, anhelaba la permanencia absoluta de ese instante. La invasión solar a través del cristal interrumpió el descanso. Yuwan recuperó la plena conciencia, notando el agarre de Dorothy sobre él. Ajustó las mantas sobre la niña para aislarla de las bajas temperaturas y deslizó su mano por su cabello. En ese lapso, detectó a Lizzie levantando un recipiente con agua para extinguir las brasas. Intervino rápidamente, bloqueó su acción con una sonrisa silenciosa y ejecutó la tarea en su lugar. Él mantuvo su atención sobre ella mientras la joven articulaba frases en su lengua nativa, el código seguía siendo indescifrable. Decidió intervenir usando el término cariño en su propio idioma, interrogándola sobre la calidad de su sueño. El impacto de la palabra descolocó a Lizzie, y Yuwan notó un evidente cambio en la pigmentación de su rostro. Lizzie devolvió la mirada en silencio. Yuwan evaluaba mentalmente el peso de sus palabras. Calculó las reacciones que términos como cariño, querida o esposa detonarían en ella. Recurriendo al idioma local, formuló la pregunta directa para establecer el apelativo correcto y confirmar si el uso de su nombre de pila era aceptable. El desconcierto la paralizó durante varios segundos antes de emitir una respuesta. Con voz contenida, solicitó que utilizara la palabra querida. Evitó el contacto visual mientras el calor inundaba sus facciones. Yuwan procesó la petición y, cargando su tono de intensidad, repitió el término exacto. La confirmación auditiva la superó, dio media vuelta bruscamente, buscando ocultar su vulnerabilidad. Observando su postura defensiva, Yuwan detectó el enrojecimiento extendiéndose por la nuca de la joven. Interpretó la señal como una oportunidad táctica para incrementar la tensión. Acortó la distancia, rozó la piel de su cuello y susurró nuevamente, querida, exigiéndole que girara. La invasión sensorial quebró la resistencia de Lizzie, quien soltó una exclamación aguda. El repentino ruido fracturó el letargo de Dorothy, interrumpiendo un sueño sobre presas voladoras. Se incorporó emitiendo saliva, articulando una única exigencia, carne. Saltó del lecho y emprendió una carrera frontal hacia los adultos. Ellos intentaron interceptarla verbalmente, pero la niña evadió la presencia de ambos y fijó su trayectoria directo al contenedor de suministros. La confirmación visual del alimento desató un brillo febril en los ojos de la menor, repitiendo su reclamo de forma automática. La escena disolvió la tensión entre Yuwan y Lizzie, provocando sonrisas cómplices. Él emitió una orden clara, señalando el objetivo para que Dorothy acercara las raciones al fuego. Evaluando la agilidad desesperada de la niña, Yuwan asumió una resolución inquebrantable: el bienestar del grupo dependía de su letalidad en el terreno de caza. Horas más tarde, Yuwan penetró la espesura del bosque. Avanzó analizando sus objetivos prioritarios. La directiva era simple, sin importar si el entorno desplegaba a un depredador igual de salvaje que su último enfrentamiento, el margen de error era nulo. Escaneó el perímetro, confiando en el peso del acero que llevaba consigo como seguro contra las bestias. Súbitamente, el ecosistema se alteró. La iluminación forestal se degradó, filtrando una amenazante luminiscencia púrpura. Yuwan detuvo su marcha, alertado por la modificación atmosférica. La presión del aire había aumentado drásticamente. Una incomodidad física lo asaltó. Aferró el mango del hache hasta blanquear sus nudillos. Pese a la inmensidad abierta del terreno, el oxígeno parecía escasear, ahogando sus pulmones. El desconcierto dio paso a una alerta máxima. Calculó qué tipo de anomalía biológica estaba a punto de manifestarse. En ese instante, el sonido de una aproximación rompió el sepulcral silencio. Una figura irrumpió en su campo visual. Un individuo avanzaba a paso medido, manteniendo la mirada clavada en él. La inmovilidad dominó a ambos, sumiéndolos en un duelo visual cargado de hostilidad latente. La tensión estalló cuando Yuwan empuñó su arma y lanzó la interrogante definitiva: ¿quién eres? Pero espera, la historia no termina aquí. Si este video te dejó con ganas de más, dale like ahora y suscríbete. No te pierdas la siguiente parte de esta increíble aventura. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó y prometemos traer más historias como esta.